Me da mucho gusto dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra asamblea o culto público de adoración. Y quisiera comenzar la enseñanza de hoy diciéndoles que hay algo que considero que está impidiendo la salvación de muchas personas, aún de personas aquí presentes. Y algo que impide esa salvación es el pecado. Orando a Dios por la salvación de los aquí presentes, Él me ha hecho entender que existen dos pecados entre muchos que están impidiendo que las personas sean perdonadas de todos sus pecados. Y estos dos pecados son el egoísmo y la ingratitud para con Dios. El egoísmo y la ingratitud para con Dios. Son personas que han ido dejando pecados, muchos pecados, pero aún todavía retienen en su corazón o guardan egoísmo e ingratitud para con Dios, para con Jesús. Y es por esto que hoy deseo compartir con ustedes una historia real que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, de 9 personas cuyo pecado de egoísmo y de ingratitud les impidió ser salvos de la condenación eterna. Y he tomado como título de esta enseñanza la pregunta que saliera de un corazón lleno de dolor y de tristeza de nuestro amado Señor Jesús cuando Él preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Para lo cual yo quiero pedirles que juntos leamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del verso 11 al 19, la historia de estos 9 hombres. Y dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La historia comienza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 54, se afirma que tras resucitar a Lázaro de los muertos, Jesucristo, para evitar a las autoridades religiosas judías que lo buscaban para matarlo, se fue con sus discípulos a una ciudad llamada Efraín, ubicada al norte de Jerusalén, cerca de la frontera con Samaria, desde donde partió hacia Galilea, ya que en algún lugar en la frontera entre Samaria y Galilea, Él habría de encontrarse con sus discípulos, algunos familiares, aún algunos amigos o parientes que le acompañarían en su viaje final a Jerusalén para la Pascua. Y es en algún punto de su recorrido, ahí en la frontera entre Samaria y Galilea, que Dios nos dice en su palabra: 10 leprosos, 10 hombres leprosos salen a su encuentro.
¿Por qué creen ustedes que estos leprosos salen al encuentro de Jesús? Yo estoy seguro que ellos salen al encuentro de Jesús porque ellos tenían una gran necesidad, y esta gran necesidad era la gran necesidad de ser sanados de su lepra. Yo quiero decirles que la lepra en aquel entonces era una enfermedad incurable, que afectaba no solo el cuerpo, sino también la vida familiar y religiosa de las personas que la padecían. Después de que el sacerdote hubiese diagnosticado que la lesión en la piel de la persona era lepra, esta era considerada impura o inmunda y estaba obligada a vivir sola, fuera de la ciudad, según lo ordenaba Dios en el libro de Levítico en el capítulo 13, verso 46. Y esto implicaba que toda persona a quien se le diagnosticaba lepra tenía que salir de su casa. Y al salir de su casa tenía que dejar todas esas comodidades que tenía mientras vivía ahí, como era el que su esposa le preparara un plato bien sazonado, un plato de comida bien elaborada, muy rica, y que él o ella, porque los leprosos podían ser mujeres también, pudieran disfrutar de esa comida ricamente elaborada en la mesa con su familia, con su esposa y con sus hijos. También el salir de casa implicaba que este hombre dejara su cama en donde dormía muy cómoda y plácidamente, y todas las comodidades que le brindara el habitar en su casa. También tenía que dejar a sus seres queridos, tenía que despedirse de ellos para nunca más volver a estar cerca de ellos, para nunca más poder volver a darles un abrazo, para nunca más poderles dar un beso. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante no solo tendría que vivir fuera de la ciudad, sino que tendría que mantener, según la ley, una distancia entre las personas sanas, y solo se conformaría por causa de ello con verlos de lejos. Al salir de la ciudad tendría que abandonar su trabajo, un trabajo que le permitía, como padre de familia, como cabeza de hogar, suplir para las necesidades no solo personales, sino de sus seres queridos, dejando a su familia desamparada. Si es que no había en ese hogar un hijo varón que tuviese edad para proveer para ellos. Y este leproso, al salir de la ciudad, se veía obligado a vivir en cuevas para protegerse de la intemperie, para protegerse del sol, de la lluvia, del frío. Y de acuerdo a la ley, era una obligación que todos los leprosos, como ya decíamos, no solo debían permanecer a cierta distancia de las personas sanas, sino que cuando estos leprosos se transportaban de un lugar a otro, ya sea que fueran por el camino o por el campo, tenían que ir gritando, especialmente cuando iban por el camino: ¡inmundo! ¡Inmundo! Además de vestirse con harapos y de cubrirse su cara hasta la nariz, para que las personas que venían por el camino o andaban por ahí les pudiesen reconocer. ¿Y qué sucedía cuando una persona sana reconocía a un leproso o a una persona leprosa? Tristemente, por terror a contagiarse de lepra, estas personas tomaban piedras o tomaban cualquier objeto que encontraran por ahí cerca y se los tiraban a los leprosos, insultándoles para que se alejaran de ese camino o de ese lugar. Se dice que el leproso al inicio recibía alimentos de sus familiares, los cuales tenían que dejarlos en cierto lugar para no tener contacto con el enfermo. Y cuando ya no se les podía llevar alimentos, quizás por falta de recursos económicos, era común ver a los leprosos pelearse con los perros la comida en los basureros. Y por si acaso este sufrimiento fuera poco,
ellos tenían que soportar que esa úlcera en su piel fuese comiéndose la piel, pero no solo la piel, sino también fuese comiéndose los músculos, fuese comiendo los huesos y los cartílagos, de modo que llegaban a perder los dedos de la mano y llegaban a perder los dedos de los pies. De su nariz solo quedaba un gran hueco por el cual respiraban. De sus oídos o pabellones auriculares que se iban carcomiendo por la lepra, esos desaparecían y solo quedaban 2 agujeros. Sus labios también iban desapareciendo a la medida que avanzaba la enfermedad y solo quedaba un agujero deforme, de modo que también perdían sus dientes. Muchas veces habían llagas en sus lenguas que les impedía comer. ¿Y qué decir cuando tenían sana su lengua? ¿Y qué decir de cuando no tenían ya dedos? Ellos tenían que valerse de la ayuda de otros leprosos que les diesen el poco alimento que había, con los dedos que aún les quedaban, aunque estos estuvieran con llagas. Además, en vista de que no había ningún cuidado médico para ellos, las úlceras en la piel no solo se iban haciendo más profundas, sino que se infectaban y supuraban, es decir, se llenaban de pus, desprendiendo mal olor que tenía que ser soportado por ellos. Además, por el hecho de ser declarados inmundos o impuros, esto les impedía participar de su religión, el judaísmo, y de las actividades religiosas. Yo quiero decirles que por todas estas razones los judíos consideraban a las personas leprosas como personas muertas en vida. Y la necesidad de los leprosos se hacía aún mayor, ya que ni ellos u otras personas o líderes religiosos o su religión podía hacer algo por ellos, sino solamente esperar un milagro de Dios en sus vidas. Ahora entendemos por qué razón estos 10 leprosos, al escuchar que Jesús de Nazaret andaba por ahí, salen desesperados o van desesperados en su búsqueda, esperando un milagro de parte de la única persona que puede hacerlo. Y se nos dice que al entrar Jesús en una aldea, salieron a su encuentro 10 leprosos y se pararon de lejos alzando la voz. 10 leprosos, de los cuales 9 eran judíos y 1 era samaritano, y se pararon de lejos alzando la voz, es decir, suplicando a gritos que Jesús tuviera misericordia de ellos, ya que seguramente habían escuchado de los milagros que él realizaba, y quizás estas personas ya habían oído de otro leproso que había sido sanado, y también por la confianza que estos varones leprosos, así como los habitantes de esas regiones, tenían ya en el poder que Jesús tenía para sanar. Algo que me llama a mí poderosamente la atención, además de su grande necesidad de ser sanados y de la confianza que tenían en Jesús, es la humildad. Es la humildad con que se acercan a Él, permaneciendo de lejos como mandaba la ley. La Biblia nos dice que en su desesperación suplicaban a gritos por misericordia. ¿Cómo sabemos que suplicaban? Ya que el decirle a Jesús, ten misericordia de nosotros, era un ruego que exclamaban las personas. Era un ruego que exclamaban las personas que deseaban sanidad en su cuerpo. Y en el verso 14 de ese versículo 17 leemos que Jesús los vio. Dice, cuando Él los vio. Qué precioso es entender que Jesús no se hizo de la vista gorda. Dijo, ay, aquellos leprosos, ay, leprosos, inmundos, me voy. No. Jesús no se hizo de la vista gorda. Al contrario,
dice que Jesús los vio, y cuando se nos dice que Jesús los vio, es que fijó toda su atención en ellos. Dejó de caminar junto con la multitud y se detuvo para verles, para fijar toda su atención en ellos. Pero no solo para fijar toda su atención en ellos, sino también para ver su condición. Y qué tremendo es que mientras las demás personas miraban a estos leprosos como muertos en vida y sin esperanza alguna de ser sanados y volver a su vida normal y a sus hogares, a su familia, a su trabajo, el Señor los miró con ojos de amor. El Señor los miró con ojos de compasión. El Señor los miró con ojos de ternura, y es que el Señor Jesús representa al Dios que ve, que en Génesis 16, verso 13 y 14 se le manifestó a Agar, la madre de Ismael. ¿Se acuerdan? El Dios que ve y el Dios que siente compasión por las personas. Y leemos que el Señor Jesús les da una orden y les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Y el Señor espera que le obedezcan. ¿Por qué razón? Y esto es muy importante que quede muy claro a todos nosotros hoy. ¿Por qué razón el Señor espera que se le obedezca? Porque Él siempre espera obediencia a sus palabras. Él siempre espera obediencia a sus mandamientos de todas las personas que se acercan a Él en busca de misericordia. Y en el verso 14 leemos que sucedió o aconteció que mientras estos leprosos iban a mostrarse a los sacerdotes, fueron limpiados o sanados. Aquí vemos cómo la misericordia de Jesucristo no se hace esperar, ya que son sanados de manera total e inmediata. Pero es importante hacer notar que fueron sanados ¿cuándo? Cuando obedecieron al Señor Jesús. Y esto nos enseña, esto espero que nos enseñe, que quienes esperan recibir favores de Cristo han de obtenerlos de acuerdo con el modo y de acuerdo con el método que Él establezca. Nosotros en nuestra condición de pecadores, aún en nuestra condición de hijos e hijas de Dios, no somos nadie para tratar de imponer a Dios nuestros métodos o la forma como Él nos va a salvar, o Él nos va a sanar, o Él nos va a responder a una oración. No somos nadie, eso es soberbia. No somos nadie. Tenemos que aprender que los que esperamos recibir favores de Cristo, hemos de obtenerlos conforme o de acuerdo al modo y al método que Él establezca. Y que debemos esperar que la misericordia de Dios nos salga al encuentro cuando vamos por el camino de nuestro deber. Y quiero repetirlo para que nos quede grabado en la mente y en el corazón. Debemos esperar que la misericordia de Dios nos salga al encuentro cuando vamos por el camino de nuestro deber. Oiga bien, si hacemos lo que Dios nos manda, Dios no dejará de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si hacemos, y solamente si hacemos lo que Dios nos manda, Dios no va a dejar de hacer. Es decir, Él siempre va a actuar si hacemos lo que Él nos manda. Dios no dejará de hacer por nosotros lo que le pedimos, y por cierto, lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y aunque los medios no nos curen por sí mismos, Dios nos curará al hacer un uso de tales medios.
¿Sí queda claro? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque muchas personas se acercan a Dios quizás viendo su necesidad, se acercan a Dios con un corazón lleno de angustia, lleno de desesperación a clamar a Dios. Pero Dios les dice, haz esto, haz lo otro. Y las personas no quieren obedecer. Las personas no quieren, no es que no pueden obedecer, no quieren obedecer, no están dispuestas a obedecer todo lo que Dios les manda. Y cuando Dios o Jesús no les responde, entonces las personas reclaman a Dios que por qué no les responde, cuando los culpables son ellos o ellas que no están haciendo lo que Jesús les está mandando hacer. Como un requisito previo, ¿para qué? Para alcanzar su misericordia. Él quiere tener misericordia, pero Él impone sus métodos, sus formas. Y Él ha decidido que la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, a lo que Él te manda, debe preceder, debe ir antes de la misericordia. Es más, mientras tú estás obedeciendo, y solo cuando tú estás obedeciendo, es que Jesús va a actuar. Es que Jesús va a obrar de manera inmediata. De manera poderosa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el verso 14 leemos lo que sucedió con estas personas. Sucedió o aconteció que mientras iban a mostrarse a los sacerdotes en una señal de obediencia total, fueron sanados o fueron limpiados. Ahora bien, tristemente del verso 15 y 16 leemos acerca de la reacción de los que fueron sanados. ¿Cuál fue la reacción de los que fueron sanados? Entonces leemos, uno de ellos, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, rostro en tierra a sus pies. A los pies de Jesús, dándole gracias, adorándole postrado ante sus pies, adorándole en espíritu y en verdad, y dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué volvió este samaritano? Yo no sé si ustedes saben cuál es la historia de los samaritanos y cuál era la relación que los judíos y los samaritanos tenían. Los judíos y los samaritanos se aborrecían mutuamente. Es más, un judío era incapaz de tener una plática con un samaritano. Si venía un samaritano por aquí, este se cruzaba de acera y se iba por el otro lado. Eran enemigos, se aborrecían. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón los judíos aborrecían a los samaritanos y luego los samaritanos aborrecían a los judíos? Porque en el año 722, cuando el rey de Asiria conquistó la región de Israel, dejó a algunas personas viviendo ahí para que la tierra no quedara despoblada, pero envió a personas de Asiria, a gentiles, a paganos, a vivir a esa región. Era un método muy común, una forma muy común de actuar de los asirios, mandar gente de ellos a vivir a esas regiones, a colonizar esas regiones que conquistaban. Y claro, al llegar los asirios, paganos, gentiles, a vivir ahí, estos asirios se mezclaron con los pocos israelitas que habían quedado y formaron una raza mixta de israelitas y de asirios, lo cual era completamente abominable para los judíos. Por eso es que los aborrecían. Además de aborrecerlos, los consideraban herejes, porque consideraban que la ley de Moisés era muy dura, algo que no debían de guardar. Consideraban que los profetas no debían de ser leídos y su palabra no debía ser guardada, la de los profetas mayores y menores. Por tanto, los judíos no solo aborrecían a los samaritanos por ser una raza mezclada o mixta de asirio con judío, sino porque los consideraban herejes. Y aquí tenemos a un samaritano que siendo alguien que aborrecía a los judíos, vemos cómo regresa glorificando a Dios a gran voz,
Y no solo eso, se postra rostro en tierra a los pies de ¿quién? A los pies de Jesús, que era ¿quién? Que era un judío, dándole gracias. Qué tremendo es pensar que a pesar de que este hombre, siendo samaritano y aborrecido por los judíos, no le importó que Jesús fuese judío, sino que en su deseo de dar gloria y alabanza a Dios y mostrar su afecto y gratitud de corazón al Señor Jesús por el milagro, por el favor recibido, este hombre viene haciéndolo a gran voz, haciéndolo públicamente, y se postra a sus pies. Y se postra a sus pies en señal de entrega. Oiga bien, se postra a sus pies en señal de entrega, en señal de profunda adoración y gratitud. Alfred Edersheim, en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, escribe lo siguiente: es posible que Jesús y sus seguidores estuvieran aún en el mismo lugar en que Él ordenó a los 10 leprosos que fueran y se mostraran a los sacerdotes. Es más, es posible que Jesús aún siguiera a estos hombres con los ojos cuando solo a unos pasos en el camino de la fe la salud entró en ellos. Y el samaritano agradecido, con grandes gritos de alabanza, se apresuró a regresar a su sanador. Y ahora vemos que ya no se queda a distancia, sino que humildemente y con gran reverencia se acerca a Jesús y se postra a los pies de aquel a quien daba las gracias. Y este samaritano había recibido, y es que este samaritano había recibido más que vida nueva y salud para el cuerpo, había hallado vida y sanidad espiritual. Y los 9 judíos, ¿qué hicieron? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Saben qué hicieron? No regresaron. No regresaron, sino que siguieron su camino y se fueron a mostrar a los sacerdotes como Jesús les había ordenado, sin volverse dando gloria a Dios, sin volverse alabando a Dios y dándole gracias a Jesús por el gran favor y milagro realizado, entregando sus vidas a Él. Y se fueron a sus ciudades, cada uno se fue a su ciudad. Y se fueron a sus casas y a sus cosas, y se fueron a realizar sus actividades diarias, y aún a volver a participar activamente en el judaísmo, que era la religión a la cual pertenecían. Seguramente en el día de reposo fueron y dieron testimonio en su sinagoga del gran milagro que Dios había realizado en sus vidas, y quizás fueron vistos como personas muy espirituales, y quizás los invitaban a otra sinagoga a dar el testimonio del gran poder de Dios. Pero no volvieron a dar gloria a Dios, ni a dar gracias a aquel que los había sanado, ni a rendirse, ni a convertirse a Él. ¡Qué tragedia! Y es que por su egoísmo y en su ceguera espiritual, aunque creían que Jesús tenía poder para sanar, por lo que habían oído, por lo que les habían contado, nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Nunca creyeron que Jesús era el Cristo, el Salvador. Y nunca, óigalo bien, nunca en su ingratitud valoraron a la persona de Jesucristo. Porque ese es el problema del egoísmo y la ingratitud, que se deja de ver a Jesús y no se valora a Jesús, ni tampoco se valora todo lo que Él ha hecho por la persona, como Él dejó el cielo, como Él dejó la gloria,
cómo Él dejó su trono de gloria, cómo Él siendo Dios vivo y verdadero se hizo verdadero hombre con todas las limitaciones nuestras, cómo Él siendo hombre, Él vino a enseñarnos el camino nuevo y vivo para volver al Padre. Y no solo eso, llegó un momento al final de su ministerio en que Él se encaminó a Jerusalén. ¿Para qué? Para morir por nosotros y morir en la cruz del Calvario. Vaya, qué muerte Él tuvo que sufrir, qué muerte tuvo que padecer, una muerte vergonzosa, pero una muerte llena de dolor y todo por nosotros. Para que en nuestro egoísmo y en nuestra ingratitud olvidemos todo esto o borremos de un solo plumazo todo esto. Y solo nos centremos en nosotros mismos y no veamos a Jesús y no veamos a Dios y todo lo que han hecho por nosotros. ¡Qué tragedia! ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! Pero es lo que hicieron estas personas. Para estas personas Jesús fue solamente un medio. ¡Qué triste! Solamente fue un medio. No fue el Mesías, no fue el Cristo, no fue el Salvador, sino un sanador nada más, un sanador, un medio, un instrumento para obtener la sanidad que tanto anhelaban. Y con ella su bienestar personal. Y fue por su egoísmo, óigase bien, fue por su egoísmo e ingratitud que estando tan cerca del Maestro, tan cerca del Mesías, del Cristo y del Salvador, que estas personas fueron sanados, pero no perdonados de todos sus pecados. Y seguramente hoy en el infierno hay 9 leprosos judíos que fueron sanados, pero no salvados. La lección que sacamos de este caso, escribe Alfred Edersheim, es que podemos esperar, sí, podemos esperar y aún experimentar milagros, pero sin ninguna fe real en Cristo para salvación. Qué triste. Podemos esperar y aún experimentar milagros, pero sin una fe real en Cristo para salvación. Creyendo ciertamente en su poder, pero sin entrega y rendición a su soberanía. Según los evangelios, nos dice Edersheim, uno podía o bien buscar el beneficio de Cristo solamente, o recibir a Cristo por medio de este beneficio. En un caso, o en el primer caso, el beneficio buscado era el objeto; en el otro caso, en el segundo caso, el medio. En el primer caso era el objetivo, en el segundo la ruta del mismo. En el primer caso había curación, pero en el segundo caso hay salvación. En el primer caso, al final, se apartan cuando reciben su milagro. En el segundo caso, esto lleva a Cristo, a una entrega total, a una entrega incondicional a Cristo por amor y gratitud y al discipulado. Ahora, en el verso 17 encontramos la pregunta que sale del corazón de Jesús, lleno de dolor y de tristeza, ante el egoísmo y la ingratitud de los 9 leprosos judíos. Y esta pregunta es: ¿y los 9 dónde están? ¿No son 10 los que fueron sanados? Dice Jesús, a ver, ¿no son 10 los que sané? O sea, ¿dónde están los 9? ¿Por qué no están los 10 aquí postrados ante mí como este? Ahora, ¿por qué hace esta pregunta el Señor Jesús? ¿Es que acaso como verdadero Dios omnisciente no sabía hacia dónde se habían ido los 9? Claro que lo sabía. ¿Pero por qué razón la hace? Hace la pregunta para que todos nosotros podamos ver su dolor. Para que todos nosotros podamos ver su dolor y su tristeza
ante la actitud egoísta e ingrata de los 9 leprosos que no volvieron a darle gracias, y de cada persona que hoy en día ha recibido favores y milagros de Dios, pero en lugar de venir a dar gloria a Dios y a Jesús y de postrarse ante Él en una rendición total e incondicional por amor y gratitud, se van de la misma forma. ¿Cómo estaba Jesús interesado en que todos los aquí presentes pudiésemos entender, porque muy poca gente lo entiende, que hay dolor en el corazón de Cristo, que hay tristeza en el corazón de Cristo ante la ingratitud de los seres humanos, ante el egoísmo de los seres humanos. Ante tu ingratitud hay dolor y tristeza en su corazón. Ante tu egoísmo hay dolor y tristeza en tu corazón. Y como nos dice Matthew Henry, la ingratitud es un pecado común. De los muchos que son beneficiados por las misericordias divinas, hay pocos, muy pocos, que se muestran agradecidos con Dios. Oiga bien lo que dice este hombre. De los muchos que son beneficiados por la misericordia divina, hay pocos, muy pocos, que se muestran agradecidos con Dios. Ahora bien, después de que Jesús declara a este hombre que ha sido sanado, que su fe le ha salvado, después de que Jesús le dice en el verso 19, levántate y vete, tu fe te ha salvado. El hombre no solo fue sano, sino que fue salvado, lavado y limpiado de todos sus pecados, no solo de su lepra, sino de todos sus pecados. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿cómo podemos aplicar a esta enseñanza? ¿O cómo podemos aplicar esta enseñanza a las personas aquí presentes que no se han convertido aún a Dios? ¿Cómo podemos aplicarla? Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo la historia de estos 9 leprosos judíos? Yo ni soy judío, ni estoy leproso. Cuidado, no te equivoques. Esto tiene mucho que ver contigo y se aplica muchísimo a ti. ¿Cómo? En primer lugar, yo quiero decirles que si ustedes no se han convertido a Dios aún, ustedes tienen lepra. No, y no se revisen su piel hoy que lleguen a sus casas. Ustedes tienen lepra. Pero tienen lepra ¿dónde? En su corazón, en su alma. ¿Por qué? Porque el pecado es la lepra del alma. Y aún, querida persona, hay pecado en tu vida y este es una práctica en ti. En primer lugar, tienes mucho en común con ellos porque también tienes lepra en tu corazón, en tu alma, porque el pecado es la lepra del alma. En segundo lugar, porque al igual que aquellos leprosos eran considerados muertos en vida, así también estás tú, muerto, muerta en vida, muerto o muerta espiritualmente. Esto quiere decir separados de la presencia de Dios a causa de tus pecados, a causa de que tus pecados te han hecho inmundo. En tercer lugar, así como la lepra afectaba no solamente el cuerpo del leproso, sino que también su matrimonio, su familia y en el área laboral y lo espiritual, pues eran declarados inmundos o impuros y tenían que salir fuera. También tu pecado o por causa de tu pecado o tu pecado, esa lepra de tu alma que quizás no quieras reconocer, pero debes reconocer, ha afectado tu cuerpo. Y así vemos como muchas personas que todavía practican el pecado viven llenos de estrés,
llenos de estrés, de ser descubiertos en su pecado. O bien viven una vida de enojos, viven una vida de pleitos, viven una vida de celos, viven una vida de resentimientos o de amargura que los lleva a padecer de migrañas, que los lleva a padecer de gastritis, que los lleva a padecer de úlcera gástrica y duodenal, que los lleva a padecer de colon irritable, de hipertensión arterial. Y muchos, a causa de su egoísmo, hasta llegan a deprimirse de tal manera que llega a un punto de su depresión que ya ni siquiera quieren seguir viviendo. ¿Cómo afecta a tu cuerpo ese pecado que aún practicas? Esa lepra de tu alma. Pero también afecta a tu matrimonio y tu familia, ya que a causa de tu amargura y cualquier otro pecado, tu cónyuge, sea esposo o sea esposa, y tus familiares han sido lastimados. Y así como el leproso tenía que vivir separado de su esposa y demás familiares, ahora que tu cónyuge y tus familiares están amargados contra ti por causa de que tú los contaminaste con tu amargura, ¿qué es lo que hacen? Se apartan de ti, te dejan solo, te hacen a un lado. Igual sucede en el trabajo. ¿Y qué decir de todos aquellos que ya están literalmente solos, porque ya no viven con sus cónyuges y familiares, porque fueron echados fuera por causa de sus pecados? Y aún fueron echados fuera de sus trabajos por causa de sus pecados. Y en lo espiritual, el pecado te afecta en lo espiritual de igual forma que la lepra afectaba a los leprosos de aquel entonces. ¿Por qué? Porque tu pecado te hace inmundo, te hace impuro ante un Dios santo, santo, santo. Y esto impide que puedas tener una relación de amistad, una relación personal de compañerismo con Dios, con Jesús, una relación de hijo a padre o de hija a padre. Y esto impide ese pecado que aún llevas ahí en tu corazón y practicas, impide que tú puedas ser un adorador, una adoradora en espíritu y en verdad. ¿Cuántas cosas en común? En cuarto lugar, así como los leprosos estaban conscientes de su terrible condición a causa del tormento de la lepra, querida persona que aún no te conviertes, tú debes de reconocer tu condición espiritual. No te engañes. Mira, no te engañes ni ya busques justificarte o poner excusas. Tú debes de reconocer tu verdadera condición de espiritual, que estás perdido, que estás perdida espiritualmente, que estás no solo separado de la presencia de Dios, sino que estás condenado al tormento eterno por un Dios que sí es amor, por un Dios que sí es misericordia, pero un Dios que es santo, un Dios que es justo y un Dios que, como hemos dicho, no tendrá por inocente al culpable. Tienes que reconocer tu condición. En quinto lugar, así como los leprosos tenían que reconocer que ni ellos ni ninguna otra persona, aún un líder espiritual o la misma religión, podía librarles de tan terrible mal y tormento. Tú también, querida persona, tienes que reconocer, es más, debes reconocer que ni tú ni ningún ser humano, incluido líder espiritual alguno o religión alguna, puede hacer nada por ti para librarte de tan terrible mal y para librarte de la condenación eterna que te vendrá por causa de todos los pecados que te resistes, oiga bien, que te resistes a abandonar con la ayuda de Dios y, claro está, por amor y gratitud a Él. Nadie puede hacer nada por ti, solo Jesús. En sexto lugar, así como estos leprosos vinieron a prisa, con urgencia,
al salir al encuentro de Jesús, sabiendo el poder que había en él para sanar, de la misma forma, tú también no solo debes reconocer tu verdadero estado espiritual, sino que debes también de inmediato venir a prisa, con urgencia, cuanto antes, al encuentro de Jesús, suplicándole que tenga misericordia de ti, suplicándole que te perdone todos tus pecados, suplicándote que te libre, que te salve de la condenación eterna a través del perdón de todos tus pecados, sabiendo el poder que Él tiene para salvarte, sabiendo el poder que Él tiene para salvarte de la lepra de tu alma. En séptimo lugar, así como los leprosos vinieron a Jesús llenos de humildad, con súplicas y con ruegos, así también tú deberías de acercarte a Jesús, libre de soberbia, con humildad, con súplicas y ruegos, consciente de tu lepra espiritual, porque ¿quién eres tú lleno de pecados en tu corazón? ¿Quién eres tú lleno de pecados en tu corazón para acercarte a aquel que es puro y santo? ¿Estás consciente de esto? ¿Estamos conscientes de esto? O sea, ¿quién es un pecador lleno de pecados en su corazón para venir y acercarse a aquel que es puro y santo y suplicar misericordia? Ahora entienden por qué esto debe de hacerse con humildad, con súplicas, con ruegos, despojado de toda soberbia. En octavo lugar, así como los leprosos no solo suplicaron misericordia, sino que fueron obedientes, tú también, querida persona que aún no te conviertes, además de suplicar misericordia, debes de ser obediente a su palabra. Óyelo bien. Debes de ser obediente a su palabra. Debes de ser obediente primeramente al mandato que Dios te hace de arrepentirte, es decir, de apartarte, de renunciar, de abandonar todos tus pecados y a creer en Él como tu único y suficiente Salvador. Pero también tienes que ser obediente a todo lo que Dios te mande hacer. Y créanme que yo estoy convencido que cada uno de ustedes aquí sabe muy bien lo que Dios les está mandando que hagan o que dejen de hacer. Yo estoy seguro de ello. Si no lo han hecho es porque no quieren, porque no han valorado al Cristo, porque no hay amor, no hay gratitud, solo egoísmo e ingratitud. Pero yo quiero decirte que una condición, un requisito para poder recibir su misericordia es que además de venir a Él reconociendo con humildad cómo estás ante Él, debes de ser obediente a todas sus palabras y a todos sus mandamientos. Y digo esto porque son muchas las personas que se acercan al Señor Jesús conscientes de su grande necesidad, suplicando un milagro, pero no están dispuestos a obedecer, no están dispuestas a obedecer. Y eso lo veo en la administración personal con muchas personas. Dicen, sí, amén, yo soy un pecador, yo soy un pecador, yo soy una pecadora, yo estoy perdido, yo estoy perdida, he pecado contra Dios, he ofendido a Dios grandemente. Y me duele haberlo hecho. Y le digo yo, ok, entonces obedezca, haga lo que Él le manda. Y la persona ahí se queda mirándote. Y termina la plática. Y la persona se va. Y la persona no obedece. No porque no pueda, sino porque no quiere. Y el milagro no viene. Y luego, ¿contra quién crees que se amargan en su corazón? Contra Dios. Contra Dios se amargan en su corazón, cuando los culpables fueron ellos y fueron ellas. En noveno lugar, así como Jesucristo vio a aquellos leprosos y su terrible condición con amor y ternura y compasión,
Yo quiero decirte que así te ha visto a ti. Así también te ha visto a ti. Así te ha visto con amor. Te ha visto con los mismos ojos de ternura y compasión, lo cual despierta en él ese deseo inmenso, óyelo bien, de socorrerte como un favor inmerecido. De modo que quiero que quede muy claro, si la persona no recibe el favor o el milagro, no es por culpa de Dios, no es por culpa de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Él te ve en tu necesidad, cuando Él te ve en tu condición espiritual de perdido, de perdida, y cuando Él te ve en tu angustia, en tu sufrimiento, Él sufre también, porque Él se compadece, porque Él te ve con amor y ternura. Y ese amor y esa ternura y esa compasión despiertan en él ese sentimiento muy fuerte, ayudarte, a socorrerte. Pero si no lo hace, no es por culpa de él, es por tu culpa, entiéndelo. Entiéndelo, por favor. En 10º lugar, se nos dice que mientras Jesús dejaba el territorio de Galilea y se dirigía a Jerusalén en su último viaje, esto permitió que los leprosos le saliesen al encuentro al llegar a una aldea. Sin embargo, tú, querida persona que hoy estás aquí, tienes que reconocer que Jesús no dejó Galilea. No dejó Galilea para permitir que tú vinieras a Él. No. No dejó Galilea para venir a buscarte. No. ¿Sabes qué dejó? Dejó su trono de gloria. Dejó la alabanza y la honra de los ángeles. Dejó el compañerismo con su Dios y Padre en el cielo y viene desde el cielo a la tierra, óyalo bien, y viene desde el cielo a la tierra para poderse encontrar contigo. Y no solo eso, se hace un ser humano como tú y como yo y da su vida, como alguien dijo, da su vida. Él viene a morir. Él no viene a reinar con gloria y con poder. Él viene a morir por ti. A morir por ti que en tu egoísmo no lo valoras. A morir por ti que en tu ingratitud no lo valoras, lo menosprecias y solo lo usas como un medio, como un instrumento. Ya solamente esta verdad debería de producirte vergüenza, debería de producirte dolor, debería de producirte tristeza y debería de llevarte a clamar de rodillas a Dios diciéndole: sí, es cierto, Señor, tú dejaste la gloria, tú dejaste tu trono de gloria, tú dejaste la alabanza y la honra de los ángeles, tú dejaste tu compañerismo íntimo con Dios y Padre en el cielo y vienes desde el cielo y te haces a un ser humano, te humillas a hacerte un ser humano y mueres por mí para salvarme de la condenación eterna y para darme vida eterna. Y todo porque me amas y quieres tener misericordia de mí. Y cómo yo te he respondido con egoísmo. Y cómo yo te he respondido con ingratitud. ¿Sí o no? Solamente esta verdad debería de ponerte de rodillas a clamar a Dios de corazón. Si es que de verdad entiendes esto que estoy diciendo. Y lo más triste es que estoy seguro que todos aquí lo han entendido muy bien. Ay de ti si esto no quebranta tu corazón, porque nada lo va a quebrantar y te vas a perder irremediablemente, aún con tanto amor de Cristo, con tanto amor de Dios para contigo, con tanta misericordia que ha realizado contigo, te vas a perder por tu egoísmo e ingratitud. En 11º lugar, ¿en qué te pareces tú que no te has convertido aún aquellos 9 leprosos que se fueron? En que al igual que Jesús hizo aquel gran favor de sanidad a aquellos leprosos, yo quiero que pienses hoy en cuántos favores el Señor Jesús te ha hecho a lo largo de todos estos años. Piensa, ¿cuántos favores el Señor Jesús te ha hecho a lo largo de todos estos años? Y piensa,
¿Cuántas veces Él ha tenido misericordia de ti? Piensa rápidamente. ¿Cuántas veces Él ha tenido misericordia de ti? Y todo esto sin Él estar obligado. Porque siendo tú enemigo de Dios, enemiga de Dios, siendo tú un menospreciador, una menospreciadora de Dios, yo pregunto, ¿qué derecho tú tienes para que Dios te haga favores y misericordias? ¿Y en qué obligación está Dios para venirte a hacer favor y misericordia más que hacer salir su sol y derramar su lluvia sobre su vida? Porque ese es su carácter bondadoso. Y lo hace sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. Pero fuera de eso, ¿qué más derecho tienes a pedir? Sin embargo, has pedido y Él te ha contestado una y otra vez. ¿Y cómo le has pagado? ¿Qué has hecho? Te vas como estos. Te vas. En lugar de postrarte ante Él y entregarle tu vida convirtiéndote a Él, te vas. Sí, te vas. Y es que en 12º lugar, así como aquellos 9 leprosos se fueron y no volvieron a dar gloria y honra a Dios y a postrarse en señal de rendición y adoración y gratitud a Jesucristo, de igual manera Jesucristo con dolor, y lo digo con dolor en su corazón, Jesucristo ha visto cómo tú también una y otra vez te vas a tu casa y a tus cosas, te vas tras el deleite temporal que te ofrece el pecado, te vas al mundo. En lugar de venir y darle gloria, en lugar de venir y darle honra, en lugar de venir a postrarte como una señal de rendición total e incondicional a Él, para después adorarle en espíritu y en verdad. En 13º lugar, así como para aquellos 9 leprosos, Jesucristo solo fue un medio para alcanzar un fin. Así como para aquellos 9 leprosos, Jesucristo solo fue un medio para alcanzar un fin, para alcanzar una meta, para alcanzar un deseo egoísta, y no valoraron al Señor Jesús como el Salvador, el Mesías, el Cristo. Así también tú has venido a Él, pero no para convertirte, sino para obtener algo de Él. En otras palabras, has venido no a buscar a Jesús, sino a buscar de Jesús. A ver qué le sacas a Él, qué obtienes de Él, para después, al igual que si fuera un mesero, decirle: muchas gracias por su atención, caballero. ¿Podría usted retirarse mientras disfrutamos de nuestros alimentos? Si le necesitamos, nuevamente le volveremos a llamar, joven. Qué triste es tratar a Jesús como un mesero, pero así le están tratando. Al igual que los 9 que se fueron, así lo están tratando. Que no lo quieres ver es otra cosa, que no lo quieres entender es otra cosa, que no lo quieres creer igual, eso es otra cosa, pero que lo estás haciendo. Y hoy espero que lo veas, lo entiendas y lo creas, y esta verdad penetre en tu corazón, no solo en tu mente, en tu corazón, y quebrante ese corazón duro, egoísta e ingrato, y te lleve a clamar a Dios postrado ante Él, y te lleve a entregarte a Él. En 14º lugar, ¿cuántas cosas hemos encontrado? Ya van 14 en común. Y quizás tú pensabas que no podía aplicarse esta enseñanza bíblica a ti. En 14º lugar, así como los 9 leprosos se fueron, tú también te has ido. Así como los 9 leprosos se fueron, tú también te has ido. Haciendo que Jesús pregunte una y otra vez ante tu egoísmo y ante tu ingratitud: ¿y fulano dónde está? Y pronuncie tu nombre y apellidos y diga: ¿y fulano y fulana ahí con tu nombre y apellido, dónde está? Y lo haga con dolor y tristeza en su corazón. Y en 15º y último lugar, así como los 9 recibieron un gran favor, recibieron un milagro de parte de Jesús, pero no fueron perdonados, que conste, no fueron perdonados de todos sus pecados.
y no se salvaron de la condenación eterna, así también tristemente tú, aunque hayas recibido muchos favores y milagros del Señor Jesús, no te salvarás. No te salvarás de la condenación eterna, que quede claro. No te salvarás de la condenación eterna a menos que cambies hoy mismo de actitud. A menos que cambies hoy mismo de actitud y que actúes como el samaritano que volvió para rendirse a Él, que volvió a adorarle y darle gracias de todo corazón. ¿Hay oportunidad? Sí, sí la hay. Pero para esto tienes que cambiar de actitud. Tienes que estar dispuesto no solo a reconocer tu necesidad, no solo a venir con humildad ante Él, sino a obedecer y a suplicar con ruegos la misericordia de Dios. Ya olvídate de pasar al frente lleno de egoísmo y de ingratitud y repetir una oración: Señor, Señor, reconozco que soy pecador, pero te recibo hoy como mi Salvador, porque ni Señor dicen, como mi Salvador. Y te ruego que me laves y me limpies, Gracias Dios por hacerme tu hijo, Amén. Qué cosa, ¿verdad? 30 segundos y ya. Ya quisieran muchos que la visa americana se las dieran así de fácil y así de rápido. Como según se les está engañando, van a obtener la visa al cielo. No, espérame. Dios es perdonador, amén. Gracias por ello. Dios puede y quiere perdonar, sí, y gracias por ello. Pero Dios no va a perdonar a los que vengan buscando su favor con un corazón lleno de egoísmo, lleno de rebeldía, lleno de ingratitud, y que no estén dispuestos a obedecerlo y a valorarlo como lo que es el Mesías, el Cristo, el Señor. Y hacerlo no solo el Salvador de sus vidas, sino el Señor de sus vidas. Amén. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos para meditar un breve momento de tiempo antes de irnos, y para que el diablo, Satanás, no robe esta semilla, esta palabra que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón. Cerremos nuestros ojos para que puedas meditar un poco en tu condición espiritual y en lo que has oído hoy de parte de Dios. Y querida persona que aún no te conviertes a Dios, considera delante de Él si digo verdad o miento. Considera delante de Dios si digo verdad. ¿Cómo has respondido a Jesús ante sus muchos favores y milagros cada día contigo? Esa es la pregunta. No si Jesús ha hecho favores y milagros, seguramente los ha hecho, sino cómo has respondido a Jesús ante sus muchos favores y milagros que Él ha hecho contigo y con tu familia cada día. ¿Has respondido como el samaritano? ¿Como el único que volvió dando gloria y honra a Dios en forma pública, postrándose a sus pies en señal de entrega, de rendición, de adoración y gratitud? ¿O has respondido como los 9 judíos que se fueron a causa de su egoísmo y su ingratitud? Y qué fácil les fue irse, piénsalo. Con qué facilidad se fueron. Claro, la razón por que se fueron con esa facilidad es porque no miraron a Jesús, no lo valoraron. No lo valoraron como tú no lo has valorado, sino que lo dejaron como tú lo has hecho, con mucha tristeza y dolor en su corazón. Yo quiero rogarte y suplicarte que si tú con valor y con honestidad has reconocido que has reaccionado como los 9 leprosos,
tú te puedas arrepentir hoy mismo y te puedas convertir a Dios hoy mismo. Sí, yo te ruego que si tú has reconocido que has reaccionado como los 9 leprosos, te puedas hoy mismo arrepentir de todos tus pecados y convertirte a Dios hoy mismo, creyendo en Jesús como tu único y suficiente Salvador. No lo dejes para mañana. Ya no más egoísmo, ya no más ingratitud, ya no más menosprecio, ya no más rebeldía y a saber cuántos pecados más, ya no más. Mira a Cristo preguntando por ti. Mira a Cristo preguntando, y fulano, diciendo tu nombre, y fulano, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Por qué no está aquí delante de mí postrado? ¿Que no fue un grande favor el que le hice? ¿Que no han sido muchos favores que le he hecho? Creo que lo menos que puedes hacer ante tan grande amor y misericordia y ante tan grande dolor que le has provocado a Jesús y tan grande tristeza que le has provocado a Jesús y a Dios, porque Jesús es Dios vivo y verdadero, lo menos que puedes hacer es arrepentirte hoy, sí, reconocer tus pecados, reconocer contra quién has pecado, contra Dios y tu prójimo, reconocer por qué has pecado, por tu egoísmo, tu rebeldía, tu ingratitud, tu menosprecio a Dios y su Salvador y su grande salvación. Y no solo eso, habiendo renunciado de esa vida de pecado, de esa vida de maldad y de pecado, pues pídele perdón a Jesús, pídele perdón a Dios. Y pídele perdón a Dios y dile que te lave y te limpie por lo que Cristo hizo al morir en la cruz en tu lugar. Por los méritos de Cristo, por lo que Él ya padeció en la cruz del Calvario, dando su vida por ti y resucitando por ti. Arrepiéntete y confía en Jesús como tu único y suficiente Salvador hoy mismo, para que recibas el favor más grande, el milagro más grande que Dios puede hacer en tu vida, la salvación de tu alma, el perdón de todos tus pecados, al ser lavados y limpiados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Sí, hoy es día de que no solo recibas favores y milagros, sino el favor y el milagro más grande que Jesús puede hacer por ti. Hoy es ese día, si tan solo te dispones a obedecer. Y obedecer es, en primer lugar, arrepentirte, renunciar a esa vida egoísta, de rebeldía, de ingratitud, de menosprecio. Y a esa vida de muchos pecados que tú sabes cuáles son, porque Dios mismo te los ha mostrado. Renunciar es la palabra, y obedecer es la otra palabra. Renunciar, obedecer y creer son las 3 palabras que Dios te dice hoy. Renuncia, obedece y cree, y serás salvo, y serás salva. Ya no esperes más tiempo. ¿Por qué seguir esperando algo que Dios quiere darte hoy? ¿Por qué seguir esperando un milagro que Dios puede hacer hoy en tu vida, como lo hizo con esos leprosos, de manera completa e instantánea? Él puede salvarte ahí, al momento. Ahí donde estás, al momento, de manera completa. Él puede lavar y limpiar todos tus pecados. Y hacerlo en ese mismo momento en que, con un corazón dispuesto a renunciar a toda esa vida de maldad y de pecado, también no solo le pides perdón, sino que crees que Jesús murió en tu lugar. ¿Para qué? Para recibir el castigo que tú debías recibir. Ahí donde estás, de manera instantánea, inmediata, completa, como sucedió con los leprosos, puedes recibir el milagro de la salvación. Puedes recibir el milagro del perdón de pecados. Pero eso depende de ti, no de Jesús. Si los leprosos no hubieran obedecido, aunque había poder en Jesús para sanarlos, no hubieran sido sanados, ¿sí o no? Aunque en Jesús hubiese poder para sanarlos, si no hubieran obedecido, no hubieran sido sanados. Igual, Jesús tiene todo el poder y tiene todo el deseo de salvarte. Jesús tiene todo el poder y todo el deseo de salvarte. Pero si tú no le obedeces, si no eres radical, si no haces todo lo que Él te manda, no te va a poder salvar. No va a poder perdonar todos tus pecados. No te va a poder restaurar, entiéndelo. No te va a poder restaurar. No te va a poder hacer una nueva criatura.
No te va a poder hacer su hijo. No te va a poder hacer su hija. No vas a poder ser un cristiano. Y discúlpame que insista, pero es que no hay otro camino. Quizás en otros lugares se presentarán otro camino. Un atajo al cielo que no existe. Porque ese atajo que te presentan te lleva al infierno. Solo que ellos no te lo dicen. Solo que ellos no te lo dicen, entiéndelo. Hoy no quiero presentarte atajos. Hoy quiero presentarte el camino, el único y verdadero camino al perdón, a Dios, al cielo. Reconoce, obedece, cree. Así de sencillo. ¿Por qué así de sencillo? Porque ya Jesús hizo todo. Ya Jesús hizo todo para que para ti y para mí fuese así de sencillo. Ya Jesús lo hizo todo, dejó el cielo, dejó la gloria, se hizo un ser humano y murió tal como murió en esa cruz, para que para ti y para mí fuera tan sencillo como reconocer, obedecer, creer, así de sencillo. Pero eso ya no depende de Dios, Él ya hizo su parte. Eso ya no depende de mí, yo ya hice mi parte. Todo ahora depende de ti, de lo que tú hagas o dejes de hacer. Y querida persona, no se trata de venir y congregarse por cumplir, no. Se trata de venir a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de Dios que te va a llevar al Salvador. Esa palabra de Dios que te va a mostrar el camino para llegar al Salvador. Esa palabra de Dios que te va a mostrar el camino a Cristo para ser salvo, para ser salva de la condenación eterna a causa de todos tus pecados cometidos contra Dios y tu prójimo. ¿Sí lo entiendes? No se trata de congregarse, no se trata de cumplir, no. Se trata de convertirse. Qué bueno que vienes, qué bueno que escuchas, pero si no te has convertido, con todo el dolor en mi corazón te digo, estás en nada. Estás perdiendo tu tiempo y menuda sorpresa te vas a llevar el día que te mueras, cuando te des cuenta de que no es a la gloria que vas, sino al lugar de tormento. Y todo porque tú así lo quisiste, porque fuiste egoísta, porque fuiste ingrato o ingrata, porque fuiste rebelde y porque menospreciaste a Dios y su Salvador y su grande salvación. Amén. Oremos. Gracias, buen y misericordioso Dios, por hablar hoy a los corazones de las personas aquí presentes una vez más. Yo te ruego que sean humildes para reconocer cuál es su verdadera condición y en qué grupo de personas están. Si entre los 9 judíos que se fueron o el samaritano que volvió a Jesús. Y yo te ruego, Dios, que si ellos han reconocido que son como uno de los 9, que no han venido a ti para convertirse a ti, lo hagan, Señor. Yo te ruego que tú los forces a entrar, que lo hagan, Señor. Que lo hagan entendiendo que ya no pueden seguir produciendo tanto dolor, tanta tristeza en el corazón de Jesús, con tanta ofensa cometida contra Él y su prójimo. Y yo te ruego que hagan todo esto, Señor, que se conviertan a ti por la única razón válida, por amor y por esa gratitud que tú te mereces. Yo te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén.